Hola compañeros, buenos días. En vista de que tuvimos una dificultad ayer para podernos encontrar y desarrollar nuestra segunda parte del taller, eh, pues no quería de alguna manera dejar pasar estas 2 semanas que tenemos de aquí hasta la siguiente sesión y preferí hacerles un video tratando de indicarles lo que quería mostrarles el día de ayer, de tal manera que ustedes pudiesen con sus equipos de trabajo adelantar en tiempo asincrónico las partes correspondientes al levantamiento de la información que utilizaríamos en la siguiente jornada. Recordemos que este es un trabajo de construcción colectiva, este es un trabajo colaborativo en donde todos aportamos nuestros conocimientos, nuestras experiencias, inclusive hasta nuestras dudas y temores. En consecuencia, pues es la oportunidad para que podamos reencontrarnos conceptualmente frente al desafío que nosotros tenemos como formadores. Tenemos una responsabilidad para con la región y para con todos los dirigentes y los adultos que están en el momento prestando su servicio en los grupos. Y a ellos nos les debemos con una propuesta estandarizada, de calidad, con criterios unificados, y es lo que de alguna manera pretende el taller del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el caso de este taller, como estamos sobre la política nueva, la política que es enfoque por competencias, entonces hemos diseñado toda una serie de instrumentos que nos van a ayudar a desarrollar ese enfoque por competencias y que nuestra propuesta de formación de adultos sea en ese sentido. Por esa razón entonces hemos construido unas ayudas eh, tecnológicas, unas ayudas virtuales, ahora que está de moda pues este tema de la virtualidad, y haciendo quizá uno de los primeros ejercicios, al menos en mi experiencia, de un curso virtual. Quiero compartir con ustedes el ejercicio que hemos construido, que hemos venido haciendo, y invitándolos a trabajar en los equipos que ustedes ya han conformado. En ese orden de ideas, entonces, eh, trabajaremos la pantalla que habíamos creado en la plataforma de Miro. A todos ustedes se les ha hecho llegar el, eh, el link para entrar a la plataforma de Miro, y algunos pues ya inclusive colocaron eh, los desafíos que se habían propuesto de las lecturas, habían colocado el nombre de los participantes, faltan todavía. Teníamos cerca de 20 participantes inscritos y tenemos tan solo 11 relacionados acá. De igual manera, bienvenidos todos en cualquier momento. Teníamos unas lecturas que buscaban una provocación. Esta primera lectura estaba orientada a conocer el por qué, cómo llegué a hacer este reto de ser formador para adultos, y en una en un segundo desafío, de qué manera esta situación del aislamiento social nos ha llevado a ser más recursivos con la tecnología, y no solamente ahora por el tema del aislamiento social. Ya hace algunos años veníamos hablando en el equipo de formación de que era necesario desarrollar procesos virtuales para poder llegar a más gente con mayor oportunidad y con unos costos inferiores. Entonces estamos haciendo unos esfuerzos para llegar a esa parte. El Miro, entonces, que se ha construido, ustedes van a encontrar de que todo el diseño del taller para formadores en procesos de enseñanza-aprendizaje está planteado en este Miro. Hay una primera, eh, un primer video que nosotros vimos en la primera jornada, donde mostrábamos cómo iba a ser el aporte de este facilitador y cómo iba a ser el aporte de ustedes como participantes del proceso. Entonces ese video, que no tiene sonido, buscaba recrear mi participación como un entrenador, como un coaching. En la metodología de coaching, entonces, esperamos desarrollar este trabajo de enseñanza-aprendizaje. El taller consta de dos partes. La primera parte está orientada hacia el diseño de una propuesta educativa,
en función de competencias para un grupo de poblacional de adultos que están en la asociación. Esos grupos los hemos segmentado en pequeños grupos que tienen necesidades específicas. Entonces esos pequeños grupos los hemos identificado. El grupo de padres de familia para el cual la asociación tiene una propuesta llamada el curso Flor de Lis. Ahí necesitamos entonces un equipo de personas trabajando en la revisión de ese curso y en la propuesta de un proyecto fundamentado en competencias. Entonces tenemos que identificar ese grupo y ver cómo les vamos a hacer una propuesta. Un segundo grupo que está orientado hacia el curso Flor de Lis 2, que es una respuesta a los consejeros para que estos tengan una mejor herramienta y unos mejores conceptos para poder eh, administrar el grupo Scout. Tenemos también una propuesta de formación para los jefes de grupo y entonces ahí hay unos cursos de profundización de jefes de grupo que hemos venido trabajando ya en el Valle. Hemos desarrollado dos cursos con enfoque por competencias que los estamos mejorando, los estamos madurando porque todavía necesitan ajustes. Pero aquí creo que tenemos un avance importante. Luego tenemos un desafío que es trabajar la formación de los dirigentes de rama. En este caso necesitamos segmentar los grupos poblacionales que en principio están como jefes de rama, jefe y sus jefes de rama, para entrar a elaborar una propuesta específica para los dirigentes de manada, para los dirigentes de tropa, de comunidad y de clan. Entonces, en este proceso también se han agrupado algunas personas según su área de interés y están trabajando en ese sentido. Hemos querido trabajar el tema de procesos especializados para revisar la necesidad de eh, fortalecer la región con equipos que nos ayuden en procesos de formación de adultos. Entonces, ese equipo que está trabajando ahí está identificando unas características de las necesidades que tiene la región y de las características de las personas que deberían estar eh, dando el servicio de formación a los adultos que van a, a hacer ese proceso de servicio de formación de adultos. Esto es lo que se conoce como procesos especializados. Acá tenemos asesores personales, TTT1, TTT2. Entonces, la consigna de ese taller está orientada a que los participantes construyan una propuesta educativa con base en la identificación de los cargos y las necesidades que requieren el desarrollo de esas competencias para que esos adultos que van a trabajar en esas áreas pues lo hagan de la mejor manera. Entonces para eso tenemos unos desafíos. Primero, vamos a trabajar la identificación, las características del grupo poblacional. Esta identificación de las características del grupo poblacional nos vamos a apoyar en un proceso que habíamos hecho previamente que se llama la caracterización de los adultos. Entonces ustedes aquí tienen un archivo de trabajo que es en Excel, donde al bajarlo a su computador, ustedes van a encontrar la caracterización de los dirigentes en el Valle del Cauca, aunque está un poco trasnochada porque es del año 2017, aún es perfectamente válida. Entonces tenemos una primera herramienta de trabajo que es la caracterización de adultos. Luego tenemos la identificación de los tipos de saberes que ese grupo poblacional que hemos escogido, es decir, los que escogieron padres de familia, consejo, los que escogieron dirigentes de tropa, etcétera, ese grupo poblacional pues tiene unas características que están tipificadas desde el manual de cargos y funciones y en ese orden de ideas entonces tenemos una segunda herramienta también en Excel que a ustedes al darle clic aquí les va a bajar el archivo a su computador. Ahora voy a entrar a analizar cada uno de estos para facilitar el ejercicio. Estoy dando un contexto general de cómo va a ser este taller para que puedan trabajar de una manera asincrónica con sus equipos de trabajo. Una vez que tengamos estos dos elementos, la caracterización de ese grupo poblacional para el Valle del Cauca y las identificaciones de las necesidades de formación con base en las competencias y en las conductas observables que se esperan esas personas puedan desarrollar con idoneidad.
Entonces podremos construir una propuesta de formación. Esa propuesta de formación está diseñada con una herramienta que queremos estandarizar, que es para eh, una plantilla para que podamos todos tener un mismo formato y en ese formato entonces definir las características del curso, definir los elementos de formación del curso, etcétera, etcétera. Y esa plantilla la vamos a llevar a un repositorio que estamos consolidando a nivel regional, de tal manera que cualquier persona que vaya a futuro a desarrollar un proceso de formación, pues ya tiene unos elementos base que han sido creados a través de un equipo colaborativo, un trabajo estandarizado. Por supuesto que vamos a estar trabajando y coordinando la elaboración de la herramienta y la depuración para que termine siendo lo más estándar posible. Entonces, esa, ese elemento estándar de formación va a ser planteado en esa plantilla. Pero para poder diseñar un curso, primero debo tener claro qué es lo que quiero enseñar y cómo lo voy a evaluar. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar? Está dado por las necesidades definidas en las competencias y en las conductas observables. ¿Y cómo lo voy a evaluar? También de alguna manera me lo está dando las conductas observables. Entonces, en el desarrollo de este video voy a entrar a presentar esos instrumentos de tal manera que ustedes puedan trabajar. Esos instrumentos de la conducta observable está dado en este archivo que se colocó ahí, que es los criterios de evaluación. Aquí tenemos entonces una rúbrica con unos criterios de evaluación que el equipo tendrá que construir en función de las competencias y en función de las conductas observables que tiene el grupo poblacional que están trabajando. Entonces voy a entrar a mostrar cada uno de los archivos para que ustedes se puedan familiarizar con él y puedan trabajar de una manera asincrónica con su equipo de trabajo. Entonces, al bajar el instrumento de caracterización del dashboard, entonces tenemos una información eh, de estas características. ¿Ok? Hay una parte descriptiva de cómo se hizo el proyecto, la fecha que se hizo, la de las personas que participaron, el nivel de confianza. Esto es una ficha de tipo informativo para poder mirar eh, eh, qué tan confiable es el instrumento que estamos trabajando. Luego vienen unas pestañas que hacen referencia a la información, en este caso la información demográfica. Si ustedes observan, este es una herramienta de trabajo interactiva porque permite que las personas construyan la información de acuerdo a su necesidad. En este caso, por ejemplo, esta es una información que se construyó a nivel país, pero nos permite encontrar la información por regiones. Entonces, de manera vertical a la izquierda encontramos las regiones que queremos observar. Luego tenemos un segmentador que nos permite definir un grupo poblacional, bien por género, femenino o masculino. Y en la franja derecha tenemos la información que hace referencia a los grupos poblacionales de interés, en este caso los cargos. La información la obtenemos de la encuesta de caracterización que nos contestaron las personas. Entonces, si yo quiero observar, por ejemplo, a los jefes de grupo, filtro ahí jefes de grupo y me está entregando la información solamente para ese grupo poblacional, en la parte de género, en la parte de estratos socioeconómicos, en la parte de orientación religiosa, si tiene o no tiene personas a cargo, si es cabeza de hogar, si tiene limitaciones, etcétera. Para el caso de los jefes de rama, que aquí está segmentado como jefes de rama, pues tenemos un segmentador complementario que nos permite identificar qué rama
Aquí tenemos personas que contestaron como jefes de rama, jefe y subjefes, ayudantes de rama. Los que contestaron se agruparon dentro de ese concepto y con el segmentador de abajo podemos mirar, entonces yo quiero mirar los de manada, entonces voy y busco aquí en el grupo de manada y segmento la información solamente para ese grupo poblacional. Entonces, este trabajo de la caracterización nos permite conocer específicamente el grupo poblacional del cual vamos a diseñar los instrumentos de formación. Entonces ahí tenemos una información en términos de demografía, tenemos una información en términos de educación. Eh, Cuando ustedes bajen el taskbar encontrarán que en la parte inferior existe la posibilidad de aumentar o disminuir el tamaño de la presentación y eso entonces posibilitará que ustedes puedan mirar toda la pantalla o parcialmente una pantalla. Entonces en la parte de educación también van a encontrar la información por regiones, tipo de formación escolar formal, ¿cierto? La parte del género, grupos de edad, los grupos se segmentaron menores de 20 años, entre 20 y 30 años, entre 30 y 40, etcétera, etcétera. Y de esa forma entonces nos permite tener una visión por segmentos de edad. Esta gráfica acá nos habla sobre las disciplinas eh, de, de conocimiento que las personas tienen preferencias. Hay una marcada tendencia hacia esta parte verde. Esta parte verde significa que las personas tienen inclinación hacia las disciplinas de tipo administrativo, ¿ok? Empresariales. Entonces es quizá la tendencia que más se marca en todos los grupos de edad, entre 21 y 30, 31, 40. Entonces sabemos que hay un grupo de personas, adultos, buena parte con algún enfoque hacia los temas empresariales, hacia las disciplinas empresariales. Y eso de alguna manera pues nos da una información con la cual vamos a construir las propuestas de, de, de de formación. También encontramos preferencias por género. Entonces, ¿dónde están las inclinaciones más fuertes de las mujeres o de los hombres hacia ciertas disciplinas? Está muy parejo para la parte de las disciplinas empresariales, muy parecido para las otras disciplinas, excepto para ingeniería, donde hay más marcada preferencia de los hombres que de las mujeres. Pero en la parte de arte y estética, por ejemplo, y en temas del hogar, hay más marcada preferencia de las mujeres hacia los hombres. Eso, pues si nosotros vamos y miramos nuestro grupo poblacional y encontramos que hay más mujeres que hombres o viceversa, pues ya sabemos que hay unas preferencias hacia ciertos temas, unas inclinaciones y quizá también unos presaberes con los cuales nosotros tenemos que apoyar nuestro proceso de formación. Luego nos vamos a otro segmento que son las estadísticas en el tema de la asociación. Esto nos muestra dónde están agrupados, dónde hay presencia de los grupos Scout en Colombia y en el Valle del Cauca, pues por supuesto también podríamos mirar en este mapa dónde están los grupos que se han inscrito o que respondieron la encuesta. Esta es una información interesante. Quizá el Valle es la región que más ciudades intermedias tiene con presencia de grupos Scout por encima de otros departamentos. Por último, perdón, tenemos dos diapositivas más, una que tiene que ver con los grados de formación, con la formación Scout, y en la formación Scout pues entonces conoceremos qué tipo de personas, perdón, qué tipo de formación tienen las personas que respondieron. Ok, entonces aquí encontramos que hay un grupo importante de personas, ¿cierto? De los 251 personas que contestaron la encuesta en el Valle,
Hay un grupo importante de personas, casi 60 personas, que no tenían formación para esa época, el año 2017. Hay unos que ya tenían formación, algunos que tenían insignias de madera, ¿cierto? Inclusive en estos insignias de madera podemos mirar posteriormente en otra gráfica el tiempo o los años que llevan sin estar actualizados. Eso nos permite mirar esto. Encontramos que hay un grupo muy grande de personas que dicen que tienen 20 años sin tener, o más de 20 años sin tener actualizaciones, ¿ok? Y si uno va y mira, por ejemplo, este grupo de insignias de madera, hay un grupo bastante grande de personas que llevan mucho tiempo en la organización, pero que están desactualizadas. Y tenemos un grupo de personas que llegaron a la organización hace menos de 5 años y que no están actualizadas. Entonces aquí nos da una alerta en el sentido de que tenemos que hacer procesos de actualización de manera constante, de tal manera que ese grupo poblacional de personas ya formadas pues no pierdan su vigencia, no pierdan su actualidad. Eh, y por último encontramos la parte de Scout y familia. Esta es una gráfica muy interesante. En el país, el 67% dice tener familias dentro del movimiento. La persona que contestó dice tener familias dentro del movimiento. En el Valle del Cauca, el 75% de las personas que contestaron la encuesta dicen tener familias dentro del movimiento. Y este es un punto bastante importante en el sentido de que si nosotros generamos motivación positiva, la familia está contenta y permanece dentro del movimiento. Pero si generamos una fuerza en sentido contrario, lo que vamos a encontrar es que la persona desmotivada se va y se va con su grupo familiar. Entonces, en la estadística encontramos grupos de edades también, menores de 20 años, entre 20 y 30, entre 30 y 40, mayores de 60, y encontramos que hay presencia prácticamente en todos los grupos de esas personas, personas de edad avanzada y personas jóvenes. El grueso está aquí en este segmento entre los 20 años y los 50 años, pero tenemos personas de todas las edades en los grupos. Y esta es una información muy importante porque nos permite entonces hacer diseño de formación pensando también en el tema de la familia. Entonces tenemos una herramienta muy interesante que puede sernos de mucha utilidad para este ejercicio de la caracterización y el tema de definir nuestro grupo poblacional. Cuando vamos a la segunda herramienta es la parte de cargos y competencias. Esa segunda herramienta entonces arranca por definir qué son las competencias esenciales con el concepto de los grados de dominio. Las competencias en el modelo que diseñó o que adoptó la asociación, adoptó un modelo de dos grupos de competencias, las competencias esenciales y las competencias específicas. Las competencias esenciales se van con un modelo llamado de grados de dominio. Es un modelo muy interesante que plantea que no todos los cargos deben de tener el mismo grado de dominio. Hay unos cargos que necesitan tener un mayor grado de dominio en un tema o en una competencia y quizá menor en otro. Entonces, ese concepto de los grados de dominio lo podemos apreciar acá arriba cuando se puntualiza qué es el grado 1, el grado 2, el grado 3 y el grado 4. Entonces el grado 1 se define para aquellos elementos y personas que necesitan, para desempeñarse en su cargo, necesitan tener un nivel de conocimiento base. Solamente el nivel de conocimiento le permitirá trabajar de manera idónea en el desempeño de ese cargo. En ese caso, ese cargo para esa competencia tiene grado 1, pero habrá otros cargos donde el solo conocimiento no es suficiente. Además del conocimiento se necesita la comprensión y la aplicación. En ese caso, ese cargo para esa competencia en particular, pues entonces
tendrá grado de dominio 2. Habrá algunos cargos, posiblemente de mayor responsabilidad o con algunas complejidades en algunos procesos, que además de el conocimiento, la comprensión y aplicación necesitan el análisis y la síntesis para poder desarrollar su cargo con idoneidad. Y habrá otros cargos que requieren un nivel más fuerte inclusive, que es el nivel 4, que ya implica la parte de la evaluación. Es decir, que además de conocimiento, comprensión, análisis y síntesis, el cargo le exige que tenga unos criterios y unos manejos que le permitan hacer procesos de evaluación. Entonces, esos 4 grados van a aparecer en todas las competencias que tienen la característica de esenciales. Entonces, desde aquí podemos mirar las competencias individualmente y podemos mirar también cuáles son los grados de dominio para cada una de esas competencias. Cuando exploremos un cargo en particular, pues entonces ya aparecerá para ese cargo qué grado de dominio tiene. La primera vez que ustedes activan el segmentador, pues se demora un poco en activarse. En este caso, para adaptabilidad al cambio, el grado 1, que es conocimiento, dice identifica los elementos cambiantes y los acepta en el proceso. El grado 2 dice reconoce, comprende el cambio como una oportunidad de mejora. El grado 3 dice analiza e implementa el cambio y el grado 4 evalúa. Cada uno de estos grados de dominio tendrán en el cargo que van a analizar unas conductas observables. Es decir, las conductas observables del grado 1 serán distintas a las del 3, las del 4 y las del 5. ¿Ok? Así para cada una de las competencias esenciales. Las competencias específicas no tienen grado de dominio, entonces por esa razón no aparecen aquí. Para el trabajo que vamos a hacer, donde ustedes tienen que definir un grupo poblacional y en función de ese grupo poblacional mirar cuál ha sido la descripción del cargo y las competencias asignadas a ese cargo y las conductas observables asignadas a ese cargo. Entonces tenemos acá una herramienta desde el mismo Excel donde ustedes van a definir el cargo que van a analizar. En este caso voy a coger a jefes de grupo, por ejemplo. Me encanta el ejemplo de jefes de grupo por 2 razones. Una, porque es el trabajo que más tenemos adelantado, y dos, es porque donde yo he trabajado más los últimos años. Entonces, aquí vamos a definir jefes de grupo como el grupo poblacional que vamos a investigar. Entonces, vamos a ver el perfil del cargo. El jefe de grupo tiene una misión para ese cargo. ¿Dónde encontramos esa información? En el manual de cargos y funciones. Jefe de grupo tiene una misión, tiene unas funciones y tiene unas tareas. Normalmente las organizaciones suelen llegar hasta aquí, a definir el cargo, la función y la tarea, ¿ok? Pero cuando vamos a trabajar por competencias, aquí hace falta entonces describir es cómo se va a hacer el entrenamiento, la formación y la evaluación del desempeño. Entonces, si solamente lo hiciéramos por tareas, en algunas organizaciones suele haber cargos que tienen cargadas unas tareas que no corresponden al cargo. Entonces, o el cargo está mal definido o por cuestiones de coyuntura, pues es necesario asignar esas tareas. A la hora de evaluar el cargo, resulta que la dedicación de tiempo a esa tarea que no corresponde al cargo puede ser una dedicación alta y hace que se descuide la verdadera función del cargo. Entonces, ese cargo tiene, junto con la descripción, funciones y tareas, tiene un tema de conductas observables. Las conductas observables están segmentadas para la parte de las competencias esenciales y para la parte de las competencias específicas. ¿Ok? Entonces, este cargo, por ejemplo, jefes de grupo, para las conductas esenciales, dice que adaptabilidad a cambio es nivel grado de dominio 3,
aprendizaje y desarrollo personal es nivel 3, compromiso es nivel 3, conciencia y organización nivel 3. ¿Qué es el nivel 3? Lo vemos acá en grados de dominio. Nivel 3 es análisis y síntesis. Nivel alto de desarrollo de la competencia se evidencia un comportamiento que demuestra análisis y reconocimiento de los elementos. Entonces, el nivel que estamos buscando para esas competencias esenciales en el jefe de grupo es un nivel mm, alto, no muy alto, sino alto, porque el muy alto está en el grado 4. Entonces, para esas competencias, en el caso de adaptabilidad al cambio, están las diferentes conductas observables. ¿Ok? Entonces, la conducta son cinco conductas observables por cada competencia: conducta 1, conducta 2, conducta 3, conducta 4. Cuando una persona se puede observar que esas conductas observables las cumple todas, uno puede decir esa persona es competente. Cuando cumple algunas o algunas a mitad y otras no las cumple y otras las cumple muy bien, pues esa conducta esa sumatoria de conductas, unas que se cumplen y otras que no, hacen que la persona aún no sea competente. Esto me recuerda de alguna manera a la expresión yo estoy embarazado o no estoy embarazado. En el tema del embarazo uno no está medianamente embarazado. O uno está embarazado o no está embarazado. La competencia es por el estilo. ¿Se tiene la competencia o aún no se tiene? Y eso es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer la evaluación. Por eso entonces los criterios de evaluación plantean que tiene que ser competencia por competencia y los elementos que definen ese criterio de evaluación son desde nada satisfactorio hacia muy satisfactorio. ¿Ok? Muy satisfactorio es que cumple la competencia, que tiene la competencia. Los otros elementos es aún no la tiene, va por buen camino, pero aún no la tiene. Entonces eso nos lleva a analizar el otro archivo que es eh, la parte de la rúbrica analítica de evaluación, que es la que vamos a construir. Este es el objetivo de nuestro trabajo realmente. Entonces, la rúbrica analítica de formación coge al cargo en cuestión, ¿ok? En este caso, jefes de grupo, competencia por competencia, gestión. En este caso están de primero las competencias específicas y por último las competencias esenciales. Lo hice de esa manera porque el proceso de formación que nosotros tenemos satisface al 100% las competencias específicas, pero no satisface al 100% las competencias esenciales. Entonces, eso quiere decir que tenemos que rediseñar ese curso de tal manera que dentro de la propuesta de formación del jefe de grupo, no solamente permitamos que la persona desarrolle la competencia específica, sino que también desarrolle las competencias esenciales. La propuesta que tenemos en este momento de los cursos que hemos desarrollado, pues con el modelo de contenidos, pues tenía una serie de contenidos que nosotros les dábamos a los que cursaban el curso de jefes de grupo, y esos contenidos los miré frente a las competencias. Entonces coloqué un eje temático, en este caso estatutos, POR, toda la parte legal, y eso lo asocié con una competencia que es garante del debido proceso. Y eso me llevó a mirar que todos los contenidos que teníamos satisfacían el fortalecimiento de esa competencia. ¿Ok? De igual manera hice el mismo ejercicio para la parte de administración. Entonces tenemos una competencia que se llama supervisión del proyecto educativo. El jefe de grupo es responsable de supervisar el proyecto educativo.
qué contenidos veníamos dando en los procesos de formación anterior. Entonces revisamos aquí y encontramos que había unos contenidos interesantes, eh, que valía la pena seguirlos trabajando, pero ya desde el enfoque por competencias. Entonces, esos contenidos respondían a estas conductas observables propios de la competencia supervisión del proyecto. Y eso me llevaba entonces a mirar en frente al grupo poblacional. Yo tengo un grupo de jefes, tengo un grupo poblacional de jefes de grupo que quieren hacer unos procesos de fortalecimiento, y observo a cada uno de ellos y encuentro que este tiene un elemento pero no tiene el otro, y otros lo tienen o no lo tienen, y eso me permite mirar si yo debo hacer una oferta genérica para un grupo grande o si debo hacer un proceso de formación o de acompañamiento individualizado para el jefe de grupo en particular, que es más fuerte o más débil que los del promedio. Entonces, cada una de estas competencias tienen unas conductas observables, y esas conductas observables son las que permiten, perdón, me voy a correr hacia acá, tengo que reducir el espacio, ya. Entonces, esas conductas observables son las que definen cómo voy a evaluar la competencia. En este caso, las conductas observables las leo y me dice: la persona debe conocer la parte jurídica que tiene que ver con los grupos Scout, los estatutos, el POR, la normatividad legal colombiana con respecto a infancia y juventud, las disposiciones generales de las políticas de inclusión, de participación, etcétera, etcétera. Y todo eso no solamente la persona debe conocerla, porque él no está en grado 1, él debe estar en condiciones de hacer, actuar con ella, que es el grado 2. Y el grado 3 me dice, y debe estar en condiciones de hacer análisis y prospectar mejoras, que es el grado 3. Entonces, la competencia para el grado 3 en el jefe de grupo me dice que debe tener esos elementos. La competencia tiene tres cosas: el saber hacer, el saber ser y el saber saber. ¿Ok? El saber saber es conocer. El saber hacer es actuar. ¿Ok? Y el saber ser es actuar con ese conocimiento, pero en función de un proceso donde la persona se dignifique. O sea, la actitud con C es el saber ser. La aptitud con P es el saber hacer y el saber saber. Entonces esos elementos son los que me permiten construir la lógica de la rúbrica analítica de formación. En este caso voy a quitar un poco aquí esta, para que me permita ampliar. Entonces, lo deseable es que esa persona, en esa competencia que estamos observando, que es garantiza, que es garante del debido proceso, la competencia al 100% se dice, la que me junta todas esas conductas observables, identifica los elementos, es decir, conoce de fundamentación legal de la asociación, los interpreta de manera adecuada, ¿cierto? Y actúa en consecuencia. Entonces aquí tengo el ser, el saber y el hacer juntos. Esas conductas observables se expresan en ese texto de evaluación. Quien tenga esas conductas observables que permitan evaluarlo de esa manera, pues entonces diremos que la persona es competente en garante del debido proceso. ¿Cuándo no es competente? Pues cuando tiene alguna de ellas y no tiene las otras. Entonces, este es muy satisfactorio, que está entre 80 y 100 y tendría la competencia, pero no la tiene, está en 60 y el 80 porque tiene dos y le faltan dos o le falta una. Entonces, identifica los elementos de fundamentación legal, los interpreta de manera objetiva, pero no actúa en consecuencia. Entonces, de nada sirve que él los conozca, que él los interprete, pero a la hora de actuar
no actúe en consecuencia y que actúe en contravía de la garantía del debido proceso o de las normas que rigen para el tema de la asociación o de las normas colombianas. Entonces no tiene la competencia todavía, pero ya sabe dónde tiene que trabajar. Ya sabe que tiene que trabajar no en el conocimiento, ni en la interpretación, ni en el saber, ni en el hacer, sino en el ser. ¿Ok? O viceversa, en el hacer. Eh, el otro elemento, identifica los elementos de fundamentación, pero no los interpreta. Es decir, él logra identificar que hay unos estatutos, que hay unas normas, que hay una ley de infancia y juventud, etcétera, pero a la hora de entender lo que dice eso, no logra entenderlos o por lo menos no los logra asimilar. Entonces sí los identifica, pero no los interpreta. Y en consecuencia su actuación tampoco pues va a ser de lo mejor porque no los ha podido asociar, apropiarse de él. Otro criterio aún más bajito es que no identifica. Él participó en los procesos, conoce eh, por encimita que existen unas cosas, pero no logra identificar qué es un estatuto, cuáles son los articulados, de qué manera esos estatutos me afectan en el grupo, esos estatutos de qué nivel de la asociación, si es región, si es grupo, si es nación. Entonces no los logra interpretar. Como no los interpreta, perdón, no los conoce, tampoco los puede interpretar y en consecuencia tampoco no puede actuar en consecuencia. Entonces esa persona no tendría la competencia, solamente en el último caso tiene la competencia. Entonces estas herramientas están planteadas aquí: la caracterización, el dashboard de las competencias y la rúbrica analítica. El desafío que tenemos como grupo es poder construir esas rúbricas analíticas para poder hacer los diseños de los cursos. Ese es el primer desafío que tenemos. Ya tenemos identificado el segmento poblacional. Unos trabajarán jefes de grupo, otros consejeros, otros trabajarán jefes de rama de lobatos, etcétera. ¿Ok? Y esos grupos poblacionales pues los podrán identificar en la parte de la caracterización. Con la herramienta de competencias, cargos y perfiles podrán identificar cuáles son las competencias asignadas a esos cargos. Y con base en esas competencias y esas conductas observables, ustedes tienen que construir esta rúbrica analítica. Aquí les dejo un ejemplo que es el que utilizamos para jefes de grupo. La persona o las personas que están trabajando jefes de grupo pues tendrían que revisar eso y además trabajar las competencias que hacen falta. ¿Ok? Que todavía las competencias esenciales no están consideradas en eso. Entonces les dejo esta guía, los invito a que invitemos, a que convoquemos a nuestros equipos de trabajo y en estas 2 semanas asignemos un tiempo donde podamos hacer el ejercicio. En la medida que ustedes vayan avanzando van a surgir muy seguramente preguntas y si surgen preguntas yo estaré aquí para atenderlos en la metodología de coaching, por supuesto. ¿Ok? Con gusto por el correo, con gusto por el WhatsApp, por intermedio de Viridiana estaremos atendiendo o directamente conmigo estaremos atendiendo cualquier inquietud que se presente. Y muchos éxitos en ese desafío que están abordando. Los invito a agruparse y a producir en beneficio de la región del Valle del Cauca. Muchísimas gracias por su atención y aquí estaré para atenderlos. Gracias, un abrazo.